¿Sabíais que muchos apologistas musulmanes intentan convencer a cristianos diciéndoles que Jesús era musulmán y que así como Jesús siguió el Corán, ellos también deberían hacerlo? La pregunta ¿es eso cierto? Es lo que voy a intentar responder en este vídeo. Gandhi dijo que el conocimiento profundo de las religiones permite derribar las barreras que las separan. Y precisamente una de las estrategias que muchos apologistas musulmanes y proselitistas del Islam usan para vindicar su religión frente al cristianismo es predicar que Jesús era un musulmán. Por lo tanto, la mejor manera de seguirle es a través del Islam. Y ese es el tema que quiero abordar aquí, quiero abordar con este vídeo. Derribar las barreras que falsamente unen a las religiones, porque así como el tocino no se confunde con la velocidad, tampoco el cristianismo con el Islam. ¿Sabéis? Es importante saber quién era Jesús, porque si el Islam tiene razón, entonces los cristianos estamos cometiendo lo que sería la mayor blasfemia de todas. Pero si por el contrario el Jesús de los evangelios es verdad, los musulmanes tienen que pensar profundamente sobre su religión y dejar de seguirla. Quisiera empezar con ciertos dilemas teológicos que tiene el Islam. Y estos dilemas teológicos son necesarios, ya que tanto Muhammad y Jesús afirmaron ser enviados por Dios para proclamar un mensaje al mundo. Por eso es necesario analizar doctrinas fundamentales e irreconciliables entre el mensaje de Muhammad y el de Jesús. Saber si las enseñanzas de ambos son compatibles entre sí. Y si no lo son, una de las dos religiones predica a un falso Jesús. Aunque mucho se puede abordar en cuanto a teología se refiere, yo me quiero enfocar en la suficiencia de desmantelar los 5 pilares centrales de la religión del Islam. La confesión de fe, es decir, la shahada, las oraciones diarias, la donación, el ayuno y el peregrinaje a la Meca. En cuanto a la confesión de fe, el Islam profesa así: no hay más Dios que Alá y Mahoma su profeta. Esta declaración de fe compromete que el mensaje final de Dios es lo que Muhammad afirmó a lo largo de su misión. En cuanto a las oraciones en el Islam enseña que los musulmanes deben orar varias veces al día como parte fundamental de ser un musulmán. Sin embargo, los musulmanes no se dirigen a Dios como Padre, cosa que los cristianos hacemos en oración, porque Dios, para ellos, no es padre de nadie. En lo que respecta al ayuno, para los musulmanes, ayunar es un pilar fundamental para su fe, y prueba de ello es el Ramadán. El Ramadán consiste en abstenerse tanto de alimentos como de actividad sexual durante el mes que dura. No obstante, esto poco tiene que ver con el ayuno en la Biblia. En la Biblia, el ayuno está asociado a un periodo de arrepentimiento de pecados, a un periodo de cambio y también a un periodo de luto. También hay un ayuno en el Antiguo Testamento que no consiste en abstención de comida, sino de alcohol y de cortarse el pelo. Se trata del voto nazareo. En cualquiera de los dos casos, las abstenciones no son impuestas en unas fechas concretas, sino que son una elección personal de quien decide hacer abstención de lo que sea por la razón que sea. Además, como se puede deducir al leer la regulación de los votos nazareos, el alcohol es una bebida permitida dentro del pueblo de Israel. Por último, aunque el Ramadán pretende aspirar a un mes especial donde la espiritualidad y el compromiso con Dios van en aumento, algo pasa en la persona, hay un cambio positivo, las estadísticas no dicen eso. El ayuno del Ramadán no es una verdadera abstención, no tiene nada que ver con el ayuno que hizo Moisés, sino que es un mal hábito que termina en obesidad, desorden alimenticio y además desorden psicológico. La abstención en el mes del Ramadán va desde el amanecer hasta el anochecer, de cada día del mes en que se practica. El ayuno es solo en esas horas, pero antes y después de ello suelen hacerse comidas tan copiosas que en vez de ayuno parece más bien un mes de festín. En cuanto al peregrinaje a la Meca, hay dos problemas muy serios con este pilar del Islam. El primero es el hecho de que Meca, como lugar sagrado para los musulmanes,
No parece que así fuera originalmente, ya que hay evidencias sólidas de que las primeras mezquitas no apuntaban a la Meca, sino a Petra. Y segundo, Meca, pese a que según los escritos del Islam es un lugar que existe desde Adán y Eva, no hay indicios de que tal lugar, Meca, existiera antes del siglo IX. Ahora que hemos visto doctrinas fundamentales del Islam, veamos cómo Jesús corresponde a estas enseñanzas según los testimonios de las personas que convivieron con él y en algunos casos hasta llegaron a dar su vida por el mensaje que él predicó. Y empiezo con Jesús y la shahada, la confesión de fe. En cuanto a la declaración de fe islámica, Jesús dijo en incontables ocasiones que él es el Hijo de Dios. Nunca dijo ser un hijo de Dios, sino el Hijo unigénito de Dios. Y básicamente esto es blasfemia en el Islam. Es más, así como la shahada dice que no hay más Dios que Allah y Mahoma es su profeta, la Biblia dice lo siguiente, y me baso en los 3 primeros versículos del capítulo 17 del Evangelio de Juan. Después de que Jesús dijo esto, dirigió la mirada al cielo y oró así: Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti, ya que le has conferido autoridad sobre todo mortal para que Él les conceda vida eterna a todos los que le has dado. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Cabe decir 3 cosas sobre los versículos que acabo de mencionar. Destruyen por completo la shahada. Destruyen cualquier idea de que la llegada de Muhammad era necesaria. Y por último, el que escribió dichos versículos es el mismo que en el Evangelio de Juan en varias ocasiones afirma haber sido testigo de todo lo que él ha escrito en su Evangelio. Y ahora quisiera ir a Jesús y el concepto de oración. ¿Sabéis? Jesús oraba de tal forma que sus discípulos quedaban fascinados y le pedían que les enseñara a orar como él lo hacía. Es aquí donde Jesús introduce el Padre Nuestro, el cual es un ejemplo fundamental de cómo los cristianos debemos orar y que a la vez choca con el Islam por lo que acabo de decir de concepto Padre e Hijo. Además, Jesús enseñó que la práctica de la oración no debe ser algo de carácter excesivamente público, y para lo que voy a decir el Sermón del Monte apunta mucho a todo lo que estoy hablando. La oración no es algo público, sino más bien algo que Jesús enseñó que se ha de hacer en lo privado. Sobre la donación, Jesús no fue conocido por ser una persona con recursos económicos. Sin embargo, la donación de Jesús fue su vida, fue su muerte, su sufrimiento, su amor, todo su ser, crucifixión, resurrección, y nos da el Espíritu Santo y luego un reino glorioso donde Él es Rey. Y también, como Jesús enseña en el Sermón del Monte, la oración es algo que se debe hacer privado. En cuanto al ayuno, ahí se nos narra precisamente un ayuno que hizo Jesús. Y no vemos mucho más, la verdad, en cuanto a Jesús ayunando. Este ayuno duró 40 días, se hizo en un desierto en el cual Satanás aprovechó la ocasión para tentarle hasta 3 veces. Pero lo más importante es que, por ejemplo, cuando nos basamos en la versión del Evangelio de Lucas, el ayuno de Jesús no tiene nada que ver con el concepto de Ramadán. El ayuno de Jesús ahí nos dice que tiene un paralelismo entre Adán y Eva y él, porque es precisamente el Evangelio de Lucas donde justo antes de esa parte nos lleva a la genealogía de Cristo. Dicha genealogía nos lleva a su vez desde él hasta regresando atrás a Adán y Dios. Y la razón de esto, como he dicho antes, es precisamente para recordarnos la tentación que sufrieron Adán y Eva en el paraíso. Y él la sufre en unas condiciones muy malas, con el estómago vacío, en plena soledad, completamente cansado, y directamente Satanás no con la tentación sino con 3. Es decir, el ayuno de Jesús es la preparación para un ministerio radical, para revertir lo que ocurrió en el Edén. Y ya no tenemos más ayunos descritos en el Evangelio por parte de Jesús. Lo que sí sabemos es que Jesús fue tildado de alguien que no hacía ayuno, sino más bien todo lo contrario. De hecho, Jesús mismo critica la inconsistencia de algunas de las personas que le criticaban a él. Porque, por ejemplo, estas personas rechazaban a Juan el Bautista porque era un asceta, alguien que se abstenía de comer y de beber, y le rechazaban. Y también rechazaban a Jesús porque le consideraban un glotón, un borracho y un amigo de la peor calaña. Narra esto cuando Jesús
expone esta inconsistencia por parte de sus detractores, él lo que hace es afirmar que precisamente él es un glotón y un bebedor. No significa que él bebía o comía en exceso, no pecaba al hacer eso, todo lo contrario, pero él disfrutaba de comer y disfrutaba del buen beber. No era un asceta que se abstenía, que practicaba ayunos constantemente. Lo que sí tenemos en los evangelios son instrucciones por parte de Jesús sobre cómo practicar el ayuno. Y lo que podemos ver una vez más en el Sermón del Monte es que Jesús instruye que el ayuno sea algo privado, algo que nadie más sepa, excepto la persona que lo está haciendo. Este tipo de actitud no tiene nada que ver con lo que el Ramadán predica. En el Islam, el Ramadán es algo que todo el mundo sabe que lo ha de practicar. Y todo el mundo lo hace en comunidad. De hecho, en todo el mundo ya se sabe que van a hacer el Ramadán. Es algo que el resto de sociedad no musulmana ya sabe muy bien cuándo van a hacer el Ramadán y cuándo no. Es de dominio público, no privado. No tiene nada que ver con el ayuno, no tiene nada que ver con la instrucción y el concepto de ayuno en el Nuevo Testamento. Y por último me gustaría hablar sobre el concepto de peregrinaje a la Meca según Jesús. Cero patatero. No hay constancia de que Jesús peregrinara a la Meca ni nada por el estilo. No hay nada al respecto. Lo que sí podemos saber es el concepto de templo en el que hay que adorar, templo al que hay que ir. Cuando Jesús tiene un encuentro con la mujer samaritana, Jesús confirma que el templo al que hay que ir para adorar a Dios es el que está en Jerusalén. Pero además de esto, una vez que Jesús ha resucitado, ya no hay templo. Ya la conclusión natural que sigue al Nuevo Testamento es que Jesús, y está descrito de esta forma, es el nuevo templo. Por lo tanto, no hay peregrinaje a la Meca alguno que valga, sino a Jesús. Y sabéis, el Jesús que yo estoy describiendo aquí es el Jesús descrito por aquellos que le siguieron, por aquellos que le conocieron, por aquellos que vivieron con él, por aquellos que hablaron con él, le tocaron, comieron con él y estuvieron en constante relación íntima con él. Y yo creo que tiene mucha más credibilidad la descripción de Jesús por parte de estos seguidores que no por parte de Muhammad, que aparece siglos después, nunca le conoció, nadie vio si se le apareció el ángel Gabriel o no. Nadie vio nada. Es completamente individual. Le pasó a él solo y hay que creerle. Poniendo las cosas en una balanza, yo me creo más lo que dijeron los discípulos que siguieron a Jesús que no lo que Muhammad dijo de Jesús. Además, cuando lo contrastamos con el Antiguo Testamento, Jesús tiene sentido. Muhammad no. Y a todo eso hay que añadir que Muhammad, según él, nunca vino a destruir el mensaje de la Torá ni de los evangelios, sino a vindicarlos. Pero ahora, cuando comparamos el Jesús de los evangelios y la descripción del Mesías que había de venir, según el Antiguo Testamento, no tiene nada que ver con lo que Muhammad describió sobre Jesús, ni sobre el concepto de Mesías. De hecho, apenas hay concepto de Mesías en el Islam. ¿Sabéis lo que sí tenemos? Lo que sí tenemos es recopilaciones de cómo Muhammad describió a Jesús. Por ejemplo, dijo que fue concebido sin pecado. Además de esto, Jesús creó pájaros a través del barro, según el Corán. Y según el Corán, esto es una característica, es una prerrogativa, es una habilidad que solo Dios tiene. El Jesús del Corán curó a ciegos, cojos y resucitó a personas. ¿Lo sabéis qué más? Y como he dicho, de todo esto lo podéis ver aquí. Jesús, según el Corán, es presciente. Y pese a todas estas descripciones y muchas más que el Islam usa para describir a Jesús, este no es el Hijo de Dios, ni es Dios, según Muhammad. Pero Muhammad no solo falló en su interpretación de lo que son las prerrogativas de Dios, culminadas en la persona de Jesús, sino que cometió quizá una de las mayores falacias en cuanto a la ciencia y la historia se refiere. ¿Sabéis? Muhammad declaró que Jesús no murió crucificado. De esto ya hablaré más extensivamente en otro vídeo. Pero he de decir que incluso los ateos contemporáneos más expertos en historia coinciden en que Jesús murió crucificado. Es algo innegable. Es algo que la historia demuestra. Y esto no es algo que simplemente aparece en la Biblia, porque si no, esos historiadores ateos
no hubieran confirmado la crucifixión de Jesús. Esto se sabe porque hay muchas fuentes externas a la Biblia que atestiguan que Jesús murió crucificado. Por ejemplo, el historiador del siglo II, Flegón de Trales, el historiador judío Flavio Josefo, que fue nacido apenas unos pocos años después de la muerte de Cristo, el también historiador del siglo II, Thallus, el político historiador romano del siglo I, Tácito, y el filósofo del siglo I, del primer siglo, Marabar Serapión. Además de estos personajes, se podrían perfectamente añadir a los padres de la Iglesia, los cuales, contemporáneos de los apóstoles, confirmaron que efectivamente Jesús murió crucificado. Pero sabéis, si esto no fuera suficiente y, amigos musulmanes, necesitáis más, os quiero plantear un problema de lógica dentro de los parámetros islámicos. Así que volviendo a la declaración islámica de que Jesús era musulmán, los seguidores de la religión del Islam deben reconciliar no solo los temas doctrinales e históricos que acabo de abordar en este vídeo, sino también cuestiones de lógica. ¿Sabéis? Cuando se declara que Jesús era musulmán, podría apoyarse en Corán 5, versículo 111, que llama a los discípulos de Jesús musulmanes. Pero el problema de dicho pasaje y de la declaración Jesús es un musulmán es que en el Corán Muhammad se llama a sí mismo el primer musulmán. Totalmente incoherente. No tiene lógica llamar musulmán a Jesús y a sus discípulos, pero luego afirmar que Muhammad es el primer musulmán. No tiene lógica. A modo ya de conclusión, mientras que el Jesús de los Evangelios es descrito por aquellos que le conocieron personalmente y murieron por su nombre, el Jesús del Islam es un Jesús descrito por alguien que nunca lo vio ni hay testigos que verifiquen que el profeta Muhammad recibiera revelación alguna. ¿Sabéis? Si Jesús fuera musulmán, no habría contradicho la Shahada, habría practicado el Ramadán, peregrinado a la Meca, en vez de hacer de su persona el nuevo templo. Y por último, el decir que Jesús era musulmán es algo que se contradice según el propio Corán. Esta es mi conclusión y es más que una conclusión, un resumen de lo que acabo de decir en este vídeo. ¿Sabéis? Como dijo Gandhi, Dios es la verdad, la luz y la vida. Y Gandhi tenía razón. El único problema es que eso solo se hace realidad en la persona de Jesús. Así que cuando tenemos que concluir con Muhammad, ni él era luz, ni él era vida, ni él era la verdad. Así que, amigos musulmanes, os animo a investigar verdaderamente en la persona de Jesús a través de las personas que sí que le conocieron y no a través de una persona que vino siglos después sin haberle conocido, teniendo inspiraciones proféticas de las que no hay testigos. Espero que vosotros cristianos que queréis compartir el Evangelio con musulmanes uséis esta información para compartir el Evangelio con musulmanes. Si este vídeo os ha gustado, suscribíos, darle like, hacer comentarios y nos vemos aquí en más vídeos en este canal, Fe y Cerebro.